Ahí está, ya está. Baruch Hashem. Pues Shabbat Shalom, familia. Bendito Dios que nos permite gozarnos, nos permite alegrarnos, nos permite glorificar su nombre, nos permite darle gloria y honra a su nombre. La semana pasada vimos un pequeño concepto de lo que significa kavod. Kavod, mal traducido, porque no es una traducción que sea como muy real, se ha traducido como gloria. ¿De qué manera tú y yo vamos a darle gloria a Dios? ¿Qué es la gloria? ¿Cómo le puedes dar gloria a Dios? Dale gloria a Dios. ¿Qué manera? Kavod, en la raíz original en hebreo, significa... ¿Qué significa, Jersey? Kavod. La raíz kabet es pesado. Pesado, peso. Algo que hace peso en tu vida. ¿Me explico? Entonces, ¿de qué manera tú podrías darle peso a Dios? Teniendo temor de Él. Teniendo temor de Él, dándole la importancia que Dios merece. Dándole el primer lugar por sobre todas las cosas. En el día de hoy, nosotros vamos a comprender cosas que son muy básicas, pero que muchas veces nosotros mismos las complicamos. Por ejemplo, ¿por qué guardamos Shabbat? ¿Por qué el día de hoy no estamos allá afuera como todas las demás personas, viendo a comer, visitando a la familia, trabajando, haciendo planes, viajando? ¿Por qué el día de hoy nosotros hemos distinguido, hemos separado el día séptimo de todos los demás días? Es un mandamiento. Porque es un mandamiento de Dios. Ahora, ¿vale? Es un mandamiento de Dios. ¿Yo qué tengo que ver con eso? ¿Vale? Pues yo quiero decir que todo aquel que se diga cristiano, todo aquel que se diga creyente, todo aquel que se diga que tiene algo que ver con Dios, una relación con Dios, sí o sí debe dar evidencia de que tiene una relación con Dios. Y una de las principales evidencias que el Señor nos permite dar a nosotros como un privilegio es distinguir el séptimo día de entre los 6 anteriores. ¿Y de qué manera lo vamos a distinguir? Bueno, pues poniendo atención a sus mandamientos. ¿De qué manera nosotros vamos a distinguir de entre todos los pueblos? Esta, que es el cuarto mandamiento, que es guardarás Shabbat en todos tus asentamientos. Te acordarás, en muchas versiones dice, te acordarás del día de descanso. Pero hemos visto ya en el original que la palabra Shabbat no significa descanso. Shabbat es un instrumento que Adonai ha creado ¿para qué? Para que tú y yo tengamos una cercanía más con Él. Para que tú y yo estemos más cerca de Él. Para que tú y yo estemos en su presencia. Hemos dicho también muchas veces que esto es un Mikra Kodesh, que es un ensayo de algo que vendrá. Esto es un ensayo de algo que acontecerá. En las fiestas pasadas de otoño, que estuvimos viendo acerca del Día del Señor, acerca del Día de Sukkot y acerca de Shmini Atzeret, hemos visto que aún en la eternidad, cuando ya haya vuelto el Mesías por su pueblo, cuando ya haya hecho justicia a su pueblo, cuando ya haya dado la debida retribución a las naciones, aún y con todo eso nosotros seguiremos guardando el día de descanso, el día de reposo. Nosotros seguiremos observando la Torá, pero ¿sabes algo? Ya no como una manera pautiva, sino como una manera interna. Porque dice la Escritura que para cuando esto acontezca, ya la promesa se verá revelada en nosotros. Y esta promesa grande que el Señor ha hecho, que lo ha dictado desde el Génesis, ¿no? Hasta el último libro, que es Apocalipsis, que es, en aquellos días yo pondré mis instrucciones en sus corazones y en su mente las escribiré. Y yo seré para ellos, ¿qué? Su Dios, y ellos serán para mí su pueblo. ¿Qué significa esto? Que todo aquel que se diga creyente, todo aquel que se diga devoto, todo aquel que diga que es cristiano, debe honrar a su Dios, al único y verdadero Dios. No es que haya muchos, sino que esta es la señal que a ti y a mí nos va a diferenciar de entre el resto de personas. ¿Para qué? Para que las personas vean nuestro comportamiento, para que las personas vean nuestro testimonio y digan, oye, yo quiero ser como ellos. Se ve que ellos tienen, hace rato que cantábamos en la canción,
Dios se manifiesta en su pueblo. La presencia de Dios está con su pueblo. ¿Recuerdan, no? Ahorita justo lo acabamos de terminar. Así como David cantaba y así como David danzaba en la presencia del Señor. Los siervos del Señor anteriormente se presentaban como: ¿tú quién eres? No, pues yo soy Elías. Ah, vale. Pero no se presentaban solamente diciendo soy Elías, sino decían: yo soy Elías, siervo del Señor, en cuya presencia habito. ¿Había derramamiento de Ruach HaKodesh en ese tiempo? No, todavía no estaba dada la promesa. Todavía no había venido el Mesías por primera vez. Había visitación de Ruach HaKodesh. Había visitación del Eterno para con aquellos siervos. ¿Cierto o falso? Venía de vez en vez. Acabamos de estudiar la historia de Shimshon. Pero ahora que nosotros tenemos la promesa, ahora que nosotros hemos sido, no solamente la tenemos, sino dice la Escritura que hemos sido sellados con las arras ¿de qué? De su Ruach. No solamente es que yo sé, vale, yo sé que la tengo. Unos hermanos me preguntaban: David, yo no sé si tengo el Ruach HaKodesh en mi vida. Yo me siento mal cuando no hago la voluntad del Señor. Yo me siento mal cuando no puedo guardar Shabbat. Yo me siento mal cuando sé que estoy quebrantando un mandamiento y le digo: hermanito, hermanita, ¿sabes por qué te sientes mal? Porque tienes Ruach HaKodesh y te está convenciendo de que estás haciendo las cosas mal. Preocúpate, efectivamente, como dice Ladis, cuando no sientas nada y cuando hagas tú lo que bien te parece deliberadamente. Y para allá vamos. El día de hoy, tú y yo hemos tenido este gran privilegio de servir al Señor. El servicio a Dios no es una obligación. El servicio a Dios no es un mandamiento. El servicio a Dios no es algo tedioso ni fastidioso. El servir a Dios es un privilegio y es un honor. El que tú digas: bueno, pues es que soy creyente, pero pues es que todavía me siguen facilitando cositas del mundo que me gustan. Ay, soy carne. El Señor sabe que vivimos en este mundo, pero Él nos dijo: no te conformes juntamente con la corriente. Ciertamente, yo te daré poder. ¿Qué dice la Escritura? Que cuando el Señor derrame Ruach HaKodesh, entonces vendrá poder sobre su pueblo, ¿sí o no? ¿Pero poder de qué? ¿Hacer señales? ¿Hacer aparecer fuego de la nada? ¿Poder hacer que una montaña se mueva de un lado a otro debido a mi fe? ¿Que una persona se levante de una silla de ruedas y pueda caminar? ¿A qué se referirá Adonai con la connotación que nos dará poder a todo aquel que es creyente, a todo aquel que le ama de verdad, a todo aquel que en amorosa respuesta decide vivir su vida para Él? Tú y yo hemos sido rescatados. Me acuerdo de la predicación del Jaber, ¿cómo se llama? ¿Germán? Ahora, Gerardo. Del Jaber Gerardo, que dice: ¿de qué te ha salvado el Señor? ¿No? Alguien que no sabe que es merecedor de un castigo eterno, entonces no necesitará ser salvado de tal. Pero si tú y yo, el día de hoy estamos aquí presentes, hemos sabido de qué nos ha salvado Elohim, de qué nos ha salvado Yeshua, Jesús. Entonces, con mayor razón, tenemos que estar más prestos para poder atender a nuestro Señor. Cuando alguien viene a nuestra casa, nosotros, ¿qué tratamos de hacer con ese huésped? ¿Qué dice el mandamiento? Practiquen la hospitalidad, que seamos hospedadores. ¿Qué pretendemos cuando viene una persona a visitarnos a casa? Atenderlo, recibirlo bien, ¿no? Saciar sus necesidades a manera de lo posible. ¿Cuánto más Adonai, que vino y te visitó personalmente a ti, diciendo: Eli, te he perdonado todo lo que has hecho. Eli, ya no vas a morir eternamente. ¿Crees en lo que te estoy diciendo? En amorosa obediencia, Eli dice: ¿sabes qué, Señor? Y aquello que hice en el 90 quedó. Y cuando estaba yo en Guatemala y cuando me escapé de la casa y le mentí a todo quedó perdonado, Eli. Todas las cosas en mí son hechas nuevas. ¿De qué manera debería de comportarse Eli ahora?
¿De qué manera debería corresponderle él al Señor? ¿A qué se deberá la palabra cuando dice que recibiremos poder cuando venga Ruach HaKodesh, cuando venga el Espíritu Santo a ti y a mí? Que tendremos la fuerza, que tendremos la determinación, que tendremos la autoridad para decirle al pecado no, que tendremos el discernimiento y el conocimiento del bien y del mal. Quien estudia Torah conoce el bien. Quien estudia Torah conoce el mal. Dijo Pablo, ¿no? Yo no conocía la codicia hasta que la Torah me dijera, no codiciarás. Yo no sabía que lo que yo estaba haciendo era codiciar. Y esto ante el Señor está mal. Por lo tanto, la ley, la instrucción de Dios, sus mandamientos, nos muestran lo bueno y nos muestran lo malo. Y el Señor ciertamente nos dijo, yo te digo que del mal y del bien, elijas el bien. El día de hoy, familia, tú y yo estamos guardando Shabbat. El día de hoy, familia, tú y yo nos estamos absteniendo de comer cosas que no son comidas, animales que no están diseñadas para el consumo humano. El día de hoy nosotros estamos guardando las fiestas del Señor y no solamente guardándolas, sino celebrándolas. El día de hoy nosotros nos esforzamos cada día por no caminar como va caminando este mundo. Pero ¿sabes por qué es eso? Porque somos el pueblo de Dios. Porque somos el pueblo de un Dios vivo. Dime tú qué Dios el día de hoy tiene esta cercanía con sus séquitos o con sus creyentes el día de hoy. Mencióname solamente uno que te venga a la mente. ¿Se acuerdan cuando estaba Elías juntamente con los sacerdotes de esta mujer de Jezabel y de su marido? ¿Y qué estaban haciendo los sacerdotes? Llamando la atención de sus dioses, a ver qué alguno se despertaba, a ver si alguno estaba dormido, a ver si alguien venía a socorrerles. ¿Se acuerdan? Nadie vino a ayudarles. Ellos se laceraron, se golpearon, se hicieron brechas en el cuerpo en señal de un culto a unos dioses, a unos ídolos, a unas deidades que no tenían ni siquiera la potestad y el poder para venir a ayudarles. Pero no así con Elías. ¿Se acuerdan? No así con Elías. Elías dijo, Señor, aquí estoy yo, tal y como me lo has pedido, siendo obediente a lo que tú me has dicho que deba hacer. Haz tu voluntad. Y dice la Escritura que del cielo descendió fuego de la eternidad y consumió el altar de Elías. Y no solamente dice que consumió lo que había sobre el altar, sino que el agua quedó seca. Cuando nosotros vamos de parrillada y encendemos algo, el carbón que está mojado, ¿se puede encender? No. Señor mostrando su poderío, su majestad, mostrando que estaba con este hombre, dando realmente veracidad a su palabra, que Él está cercano de quien lo invoca, que el Señor no está lejos de la gente, somos nosotros los que nos alejamos de Él. Es difícil dejar de hacer las cosas que yo no quiero hacer. Es difícil dejar de hacer las cosas que me gustan. Es difícil dejar de hacer las cosas que llevo años haciéndolas, practicándolas. Escuela, herencia de mis padres, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes algo? Cuando realmente llega esa convicción a tu vida de arrepentimiento, cuando tú sabes hacia dónde vas, que vas hacia la muerte, no la muerte primera, por esa pasaremos todas, no hay quien se vaya a librar hasta que venga Mashiach, ¿no? Es ese misterio. No todos dormiremos. Algunos recibiremos al Señor despiertos, en vida. Pero todos seremos transformados. Entonces, cuando tú sabes el final de lo que te espera, que es desaparecer eternamente, ser juzgado, pasar una eternidad lejos de Dios. Yo el día de hoy no me imagino vivir sin Dios. No me imagino un solo día estando lejos de la presencia de Dios. Yo vivo en la presencia de Dios. Todos los días me presento delante de la presencia de Dios. Porque Él, ¿sabes qué? Me lo ha permitido. Esta ha sido su voluntad desde el Gran Edén, ¿o no, Jersey? Que estemos delante de Él.
que nos conduzcamos con libertad delante de Él, que hagamos lo que tenemos que hacer, lo que se nos ha dicho que hagamos, con libertad, sin temor, con amor, con felicidad, con gratitud. Te invito a que realmente tengas una comunión con Dios. Te invito a que tu relación con Dios sea tan cercana que tú sepas que aunque tú estés caminando y te vayas lejos de la congregación, de este lugar de culto, tú sepas que el Señor está yendo contigo, que tú te diriges a tu casa, que tú te diriges a tu trabajo, que el Señor está contigo. Que aquí no se adormecerá ni se dormirá el que te guarde, Israel. Los ojos y los oídos del Señor están atentos a las peticiones de su pueblo. ¿Y por qué me estás diciendo todo esto, David? Ya verás por qué. Juan 15:1, para que lo quieran ir buscando. Después de la lectura y el estudio que hemos dado el pasado Shabbat, vimos cuán importante es permanecer pegado a la Escritura. Recordemos lo que está escrito en Juan 15:1. Yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que dé más fruto. Aquí el papá del chambelán, que trabaja las plantas, que trabaja, ¿no?, la siembra, juntamente con Reni y el mismo chambelán, sabrá que todo aquel fruto que no dio, que no brotó, ¿qué hacen? ¿Qué hacemos? Lo quitamos. Pero aquel que está produciendo fruto, ¿qué hace? Lo procuramos. Lo limpiamos, le ponemos algún tipo de retel para que si viene el viento no se arranque, ¿cierto o falso? Procuramos aquella rama que está cundido de fruto, ¿o no? Pero lo que no da fruto, ¿qué hace usted? La elimina, la quita. Por eso dice la Escritura en el verso 3, ustedes ya están limpios por la palabra que os he dado. ¿Qué significa? Que el Señor ha visto que en nosotros se ha producido el fruto de la piedad. Se ha producido el primer fruto, que es el arrepentimiento para salvación. ¿A consecuencia de qué? De la obra de Mashiach, del perdón de nuestros pecados. Y entonces dice que la Escritura que Dios ya nos ha limpiado con su palabra. Cuando tú te acercas a la palabra de Dios, quiero que sepas que quizá tú estés lleno de hollín, que vienes del trabajo lleno de grasa, no sé, pero agarras tú la Biblia y por dentro estás más limpio que lo limpio que tú puedas ver o pensar que significa estar limpio. Y dice Yeshua, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. ¿Qué significa? Los he limpiado para que sigan dando fruto. Verso 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Pero todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he dicho. ¿Qué significa? Que el Señor se ha placido en que nosotros seamos portavoces de su palabra. El Señor nos ha dado la oportunidad de pertenecer a un pueblo de un Dios que se preocupa por ellos. Un pueblo del único y verdadero Dios que suple cada una de nuestras necesidades. El pueblo del único y verdadero Dios en quien el mismo Dios desciende para habitar con Él. ¡Qué alegría!, ¿no? ¡Qué privilegio! Permanecer en mí y yo permaneceré en ustedes. Como el pámpano no puede llevar, el pámpano es el primer fruto que da la vid. Y del pámpano produce ¿qué? Las uvas. ¿Qué explico? Del pámpano ya produce el fruto. Pero si el pámpano, por mucho que este sea pámpano, no está pegado a la vid, al árbol, a la raíz, ¿puede llevar fruto o no? No podría dar nada si no está pegado a la raíz. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Viene la explicación de esta alegoría, de esta parábola que nos está hablando Yeshua. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Nosotros somos el pámpano, permaneciendo en la vid.
El que permanece en mí y yo con él, ese llevará mucho fruto. Sí que sepan que separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan al fuego y arden. ¿No es así? Papá de chambelón, ¿qué hace usted con la hierba que ha quitado cuando limpia sus árboles? Bueno, pues allá yo con la hierba que yo la ponía después, la volvía que nos tendría de alimento para la otra. Claro, pero ¿qué se hace? Se tiene que quemar, ¿no? Para que la tierra se prepare. Claro, sí, La que está contaminada, ¿qué? Se quema. Se debe quemar. Incluso enterrar. Bueno, pero Y aquí lo que ¿ves cómo el Señor trata con nosotros? El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Cuando está echado fuera del árbol, que está frondoso, que está precioso, lleno de fruto, una rama que ha caído, ¿qué pasa a continuación con ella? Se empieza a secar. Después de que se seca, dice que el que va pasando la recoge y le echa al montón, y después al fuego. Servirá como leña para fuego. ¿No es así? Pero si ustedes permanecen en mí, dice Yeshua, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y os será hecho. ¿No es así? Como el Padre me ha amado, así yo también los he amado. Permanezcan en mi amor. Y mira lo que viene a continuación en el verso 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo los he guardado, los mandamientos, y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué es lo que nos está diciendo Yeshua? Pueblo, permanezcan pegado a la Escritura, porque permanecer pegado a la Escritura es estar pegados a Yeshua, quien nos lo ha ordenado desde el principio. Y un ejemplo de esto es eso. Josué 1.5. Josué 1.5. Le está hablando Dios a Josué directamente. Y yo quiero hacer una dinámica. El día de hoy, no pienses en Josué, el hijo de Nun. El día de hoy, cuando yo esté leyendo esta palabra, piensa en tu nombre. Piensa en que Dios te lo está diciendo a ti directamente. Porque así es. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moshe, así también estaré contigo. Quiero que sepas el día de hoy, Eli, Sandra, Asier, Gladys, etcétera, etcétera, que así como estuve él, estaré con él, estaré contigo también. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, Hazak, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y mucha firmeza para obedecer toda la instrucción que mi siervo Moisés te ha ordenado. No te apartes de ella, Sandra, Kevin, Asier, Gerson, Rosita, Chambelón, papá de Chambelón. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Clave, ¿no? En este momento quizá nosotros no podemos ver lo que el Señor quiere que tú veas. En este momento cuando dice tendrás éxito en todo lo que quiera que vayas, estamos en un mundo. Necesitamos cosas. Necesitamos bienes para remediar los males. ¿No es así? Para eso son los bienes. Necesitamos un mejor trabajo para tener una mejor calidad de vida. Necesitamos ganar un poco más para poder suplir las necesidades de mi casa y también ayudar a los demás. Entonces, cuando leemos esta porción, quizás estemos pensando en esto. Pero esto que el Señor le está diciendo, te daré éxito donde quiera que vayas, no solo se limita al dinero, no se limita a las posesiones, no se limita a un valor adquisitivo, que tú tengas poder adquisitivo, perdón. Esto se refiere a un más profundo. El que lo tiene a Él, lo tiene todo. El principio de la sabiduría es el temor a Elohim. ¿Qué dice el escritor de los Proverbios? Oye, adquiere sabiduría
antes que tú pretendas adquirir oro. Adquiere inteligencia antes que la plata, que es preciosa. Porque si tú adquieres la sabiduría, como consecuencia, podrás tener oro, podrás tener plata, que es secundario. Exacto, eso es, por eso te digo, es aún más profundo. De hecho, en el original no dice tendrás éxito, dice tendrás discernimiento. Tendrás discernimiento. Vamos a leerlo así. Tendrás discernimiento donde quiera que vayas, que es a donde íbamos a ir. Si estamos pegados a la vid, siendo la vid Yeshua, entonces donde quiera que vayamos, vamos a estar felices y contentos. Vamos a estar alegres, vamos a aprender así a esta experiencia de Shaul. Sé vivir con abundancia, pero también sé vivir con escasez. En la riqueza y en la pobreza. Porque el Señor nos dará la capacidad, nos dará la competencia para poder llevar esto a cabo. Pero, ¿qué es lo que necesito? David, no te separes de esta ley que te estoy dando ni a la derecha ni a la izquierda. Recita siempre este libro y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás discernimiento. Ya te lo he ordenado anteriormente, pero te lo voy a volver a repetir para que veas que esto va en serio, ¿no? Sé fuerte y valiente, no temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Ahí es cuando dicen no temas ni desmayes, es cuando estamos pasando por dificultades. Claro. O sea, cada uno sabe lo que pasa. Nuestros ojos ven lo que podemos percibir, pero la Escritura nos insta a que no veamos con estos ojos naturales, sino que nuestro discernimiento sea ejercitado y podamos ver lo que el Señor nos está mostrando a través de esta experiencia. ¿Para qué? Para que no nos desanimemos, no nos debilitemos, para que seamos fuertes y para que seamos valientes. Ahí es donde nos diferenciamos con el mundo, ¿no? Porque el mundo se supone que tiene mucha aflicción, preocupaciones, estreses, todo, ¿no? Pero nosotros ya lo llevamos un poco más llevadero porque el Señor nos da Nos da, claro, esa. Y cuando venga el Ruach HaKodesh, tendréis ¿qué? Poder. Por eso es que algunas organizaciones, eso es hecho un cliché. No te apartes de izquierda a derecha porque va a ir bien. O sea, como si el Señor tendría la obligación. Claro, o sea, esto, por eso te digo, ahorita nosotros que estamos empezando, quizá lo veamos así. Oye, pues voy a seguir en la Torah para que pueda seguir siempre teniendo trabajo, para que no me falte nada. Pero cuando tú vas practicando cada mitzvot, las bendiciones, te das cuenta de que tú estás caminando por el camino que el Señor te ha ordenado que camines y las bendiciones vienen a ti. Eso no quita que tengamos que tener aflicciones. Claro, eso no lo quita, pero tendremos el gozo completo. Claro, el camino tienes que seguir. Tendremos nuestra alegría completa. Yehoshua dijo, busquen primeramente el reino del Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. O sea, caminen conforme a lo que el Señor nos ha estado diciendo desde el principio y todo lo demás vendrá solo. Pero eso es más llevadero. Ya no. Así es, por eso les pongo aquí, ¿qué tal ahora? Ahora, ¿cuál sería la excusa para no hacerlo? ¿Qué es lo que nos detiene a hacerlo? Recordemos que en aquellos tiempos, data la Escritura, que no tenían gobernante o rey, hablando del pueblo de Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Ya vimos qué es lo primero que se viene al corazón de la persona cuando no hay dirección. Cuando se pasa por alto que no vivimos más para nosotros, cuando se nos olvida que nos debemos completamente a quien dio su vida por ti y por mí, por aquel que nos ordenó después de habernos salvado, perdonado, limpiado, obedezcan mis mandamientos, porque ellos nos enseñarán a vivir como es digno de mí. Se han apartado de la izquierda y la derecha y no hay discernimiento. Exactamente. Esto pasa con las personas que vienen al conocimiento de Dios y de repente, por decisión propia, se apartan a la derecha y a la izquierda. Cuando viene una experiencia y a la primera de cuentas flaquean. Oye, quiero decirte que a mí me ha pasado, Me ha pasado muchas veces que nos vienen experiencias que digo, Señor,
Me siento como que estuve ya 1 minuto bajo el agua. Y al otro día, Señor, siento que llevo ya 2 minutos bajo el agua. Ayúdame, ayúdame. El Señor nos ha permitido abundar en Él, tener esta comunión con Él, presentarnos delante de Él. ¿Qué dice la Escritura en Juan? Preséntate delante de tu Dios, quien tiene cuidado de ti. Él sabe tus necesidades. Derrámate delante de Él. El mismo Salmo 91, por ejemplo, nos da la capacidad de hacernos recordar que vivimos para un Dios todopoderoso. De hecho, no solamente siempre está un camino, porque hay que decir, ¿no? La parte del camino. El camino. ¿Qué camino? ¿Qué camino? Entonces, no. En hebreo, padere, dere, o jodos en griego es las maneras. Las formas del caminar. Las maneras de Dios. Las maneras de Dios o la manera del camino. Por eso nosotros somos Haderek, ¿no? Los del camino. Qué curioso, ¿no? De las maneras. Los de las maneras de Dios. Entonces, hemos estudiado que sus mandamientos son su mente. Y la Escritura nos insta a que tengamos la mente de Cristo, ¿no? Hemos leído, mas ustedes tengan la mente de Cristo. Ah, vale. ¿La pido por Amazon? Por AliExpress, pues algo un poquito más barata. ¿No? Más rápido. Más rápido por Amazon, pero más caro. Más barata por AliExpress, pero tarda más. ¿Por dónde vamos a adquirir la mente de Cristo? Hemos visto que es Torah. El que estudia, el que dedica tiempo a la meditación de la Sagrada Escritura, adquirirá ¿qué? La mente de Cristo. ¿No es así? Entonces, dice la Escritura que si pasamos nuestra vida separados de la Escritura, ¿de qué manera tendremos la mente de nuestro Adón? No hay resultado positivo para tal ecuación, ¿o sí? El que dice ser cristiano y no lee la Biblia, ¿cómo se completa esa ecuación? No puede, o sea, no hay un resultado positivo en esta ecuación. Porque todo va acompañado de una cosa. Y ahí es donde nosotros nos podemos tomar la palabra que dice Shaul. Examinémonos a ver si estamos en la correcta emuná. Dios te va a llevar a querer conocerle más. El mismo Dios te va a llevar a tener una intimidad con Él. A pasar tiempo, devoción con Él cada día de tu vida. El mismo Señor te va a decir, David, ya saliste del trabajo, ya cumpliste en casa, es tiempo que tú y yo pasemos a solas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí. Ay, Señor, me disponía a echarme una siesta, pero lo haré, porque esto es lo que me conviene. Porque parece ser que en esto voy a tener más fruto que durmiendo una siesta de 10 o 15 minutos. Y quiero que sepas que muchas veces he perdido, Señor, vale, cuando me levante de la siesta, esa siesta se convirtió en 1 hora, de repente otra vez tengo a Elaya en mis brazos, y de repente hay que hacer la cena, etcétera, etcétera. Y esos 15, 20 o 1 hora, minutos, se fueron. ¿Y ahora qué toca? Recuperarlo, ¿no? Si quieres, si tú te das cuenta de que, ay, Señor, debí haberlo hecho, bueno, pues siempre puedes recuperarlo, siempre hay noche para poder hacerlo. ¿No es así? Entonces, cuando nosotros tengamos claro que si yo pertenezco al pueblo de Dios, debo conocer a ese Dios del cual digo que soy pueblo, para poder abundar en buenas obras que Él de antemano ha preparado para que nosotros andemos en ellas, para poder dar ese fruto, para poder yo serle de ayuda a Eli, para poder yo serle de ayuda a Ramírez cuando lo necesiten, para poder darles una palabra que venga de parte de Dios y no un consejo que venga de la parte humana de David, que es torpe, ¿no? Que es miserable, que es egoísta, que mientras no he sido renovado, no he sido transformado, sigue habiendo cosas en David que están incorrectas. Por eso es que David tiene que hacer morir a su carne cada día. ¿Y eso de qué manera le voy a hacer? La Torá dice que nosotros recitaremos la Torá de día y de noche ¿a quiénes? A nuestros hijos. Pero ¿sabes algo? Yo hasta hace un tiempo le decía, hija, acuérdate que nosotros somos diferentes, somos llamados pueblo de Dios. Recuerda que nosotros guardamos Torá,
Entonces de repente Anne, yo la veía y en el parque, y jugando, o peleaba, o hacía cosas, y yo decía, ¿qué estoy haciendo mal? Si antes de llevarla al colegio yo le digo esto. Pero ¿sabes algo? No es tan literal como la escritura te lo dice. Ayer yo le decía a mi hermana en un audio, hermana mía, ten cuidado de tomar el texto de la Biblia de forma literal, porque no toda se debe tomar de forma literal. No se puede interpretar todo lo que tú estés leyendo tan literal como se lee. Y entonces yo me di cuenta de que al yo decirle a mi hija, nosotros amamos a Yeshua, ¿tú amas a Yeshua? Sí, papá. Oye, pero ¿por qué no lo haces? En esa reportaje que cuando yo era chica tendría 11 años más o menos, y más que la abuelo, ¿no? Eso que dice literal, cuando dice, quítate la mano si robas, córtatela o sácate el ojo. Yo supe de un señor que había robado. Y se había cortado la mano. Entonces imagínate tú pensar que robar, cogerte cualquier cosa, era cortarte. Y mi madre nos decía, como cojáis algo, os corto la mano como a ese señor que tenía. Entonces imagínate el miedo que teníamos nosotros cuando éramos pequeños. Entonces, a ver, lo coges y te das cuenta, sí es verdad, porque si a ese le tenemos miedo a esa cosa, a esa persona así, más tenemos que tener el temor. Claro. ¿No? Es de la misma manera que exactamente. Shabbat Shalom. Entonces, me di cuenta, y al yo decirle esto a mi hija, era como decirle, ve y haz lo que tú piensas que es correcto, hija. Y de repente empecé a citarle la Torá. Anne mía, atiende a eso que te voy a decir. Amarás al Señor tu Dios en este día con todo lo que tú eres. Hija mía, no vas a robar, no vas a tomar nada que no sea tuyo para ti. Hija mía, no vas a mentir en este día. Y empecé a citarle cada uno de los mandamientos del Señor, que sabemos que es una promesa, se vuelven promesas en un fin. Y a partir de ahí, Anne ha cambiado de una manera distinta, porque dice, ahí está, he mentido. Y la Torá dice, no mentirás. Pero ya es diferente. La ejecución de la palabra correctamente aplicada da un resultado de victoria, da un resultado que realmente da honra al Señor y me da honra a mí también. Esa es la palabra que dice, volvernos como niños, ¿no? Para que nosotros puedan entrar la palabra y ser como niños. Claro. Por verdad, pasamos delante de Dios. Efectivamente, entonces, ¿de qué manera yo le voy a decir a mi hija que guarde Torah cuando muchas veces yo pienso que ella ya, porque el tiempo que llevamos aquí, debe de entender? Yo supongo, pero no es así. ¿Qué le dice Adonai a Josué? ¿Qué te dijo a ti ese momento? Estudiarás y meditarás en todo con cuidado, con mucho cuidado, y verás de ponerlo en ejecución en todo momento. ¿Sí o no? Entonces, bueno, pues este libro no se apartará de mí, voy a la tienda con él, ¿no? Voy a hacer todas las cosas que hago mal juntamente con el libro, pues este libro no se está apartando de mí, ¿o sí? Pero la escritura no puede ser interpretada de una forma literal siempre. Hemos hablado ya en muchos estudios que hay, según los sabios, 4 maneras de interpretación de la palabra. No voy a mencionarlas todas y cada una de ellas, pero quiero que sepan que la Torá es para ser obrada. La Torá es para ser ejecutada, aunque no lo entendamos en un principio. Tu deber, mi deber, es ser obediente a lo que dice Dios que debo de hacer. Por lo tanto, ¿de qué manera viviremos conforme a los designios de Adonai si en su voluntad, y en su voluntad si nuestra voluntad es estar lejos de su voluntad? Es como un poco de trabalenguas, ¿no? Va de nuevo. ¿De qué manera viviremos conforme a los designios de Adonai y en su voluntad si nuestra voluntad es estar lejos de su voluntad? Siendo esta, o sea, su voluntad, su bendita escritura. Pareciese trabalenguas, pero si lo observamos a detalle, nada le produce más placer a nuestro Dios que nuestro compromiso resumido en amorosa obediencia sin cuestionamientos de su voluntad. Yo creo que no me dará tiempo, pero vamos a apretarle. Y ahora veremos el complemento de la historia que comenzó la semana pasada con respecto a pasar por alto la voluntad de Adonai y hacer lo que bien nos parece. ¿Amén? Jueces 18:1, qué introducción tan larga, ¿no? Pero era necesaria para poder entender esto. Ahora que lo vamos a ir leyendo, ya lo vamos a ir entendiendo. Esto era la introducción, claro, familia.
Pero era necesario para que nosotros podamos realmente ponernos en contexto. Ahora, juntamente con estos hermanos también del pueblo de Dios, Jueces 18 dice, en aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan estaba buscando un territorio donde establecerse, porque hasta entonces no le había caído en suerte ningún territorio entre las tribus de Israel. ¿Será verdad esto? No, pero esto sabemos que sucedió por no haber hecho caso a la voluntad de Adonai y expulsar a los amonitas de las tierras que se le habían asignado. ¿No es así? Esto de que ellos no tenían un lugar para establecerse no era cierto. Ellos tenían un lugar para establecerse, pero ellos decidieron no hacerlo, no plantarles cara al pueblo amonita, no luchar, no poner resistencia, no combatir. ¿O sí? No. Mira lo que dice a continuación. Los danitas enviaron a 5 de los suyos, de su clan, en Zorá y en Estaol, hombres valientes para espiar la tierra y explorarla. Les dijeron, vayan y exploren la tierra. Para no entrar en batalla con este pueblo, al que era su lugar de asentamiento, prefirieron ir donde pudieran, según sus fuerzas, según su voluntad, según su propio criterio, lo que a ellos les parece bien, dominar y establecerse, ignorando nuevamente la voluntad de Adonai. Parece que la historia se repite y no termina, ¿verdad? Recordemos que todo pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo. Todo pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo. Cuando se habían adentrado en la serranía de Efraín, hasta la casa de Micá, otra vez, fíjate, qué casualidad, llegaron a la casa de Micá, reconocieron el acento del joven levita. Así que se le acercaron y le preguntaron, oye, ¿y a ti quién te trajo esta parte? ¿Qué haces en este lugar? ¿Qué tienes por aquí? Fíjate, obviamente, después de años y años de estar declarando la Torá, diciendo cuál era el lugar de los levitas, dónde tenía que estar este levita, según la Torá del Señor. ¿Jersey? ¿Te agarro en curva? Vale. Este levita tenía que estar cerca del tabernáculo de Elohim, sirviendo juntamente con los demás levitas, ¿o no? O si no, cerca del tabernáculo, en algunas de las ciudades, pero dadas a los levitas, en esos lugares de asentamiento que el Señor les proveyó, que no eran suyas, sino que cada tribu le cedía una parte a los levitas para que ellos pudieran, ¿qué? No tenían posesión ellos. Porque ellos no tenían posesión, para que ellos pudieran cumplir la voluntad de Dios. Este levita, ¿qué tenía que estar haciendo en esa casa? Por eso le preguntaron, asombrados, oye, ¿tú qué haces aquí? Tú deberías de estar o en Shiloh, que es donde se encuentra el templo, el tabernáculo del Señor, o en alguna de las ciudades, no a las estepas de Efraín, como estás aquí. ¿Qué haces aquí? Y le preguntaron, ¿quién te trajo esta parte? ¿Qué tienes por aquí? Ya de una manera un poco más sutil. A ver, cuéntame, ¿de qué va el asunto? ¿Cómo se parte el bacalao aquí? Ay, Señor. Él le contestó, Micá ha hecho esto y esto por mí. Él me contrató y vine a ser su sacerdote. Particular. Le dijeron, le vinieron a decir, oye, tú siendo un levita, ¿qué haces aquí? Cuéntame, ¿qué hay aquí? Cuando él le da la razón del motivo por el cual está aquí, fíjate lo que le responden ellos. En lugar de decirle, oye, ¿qué te pasa? Al Señor tu Dios amarás y Él solo servirás. ¿Cómo que a su casa? Aquí no veo más levitas más que a ti. Esto no es el asentamiento que Efraín le ha dado a los levitas para que moren aquí. Aquí no estás lejos. ¿Qué haces aquí? No hicieron eso. A continuación vemos lo que le dijeron estos 5 hombres. Por favor, consulta a Elohim. Quisiéramos saber si tendrá éxito la misión que llevamos. En total ignorancia o quizá en completa rebeldía. ¿Qué hacía un hombre del servicio del Señor 24/7
Porque para eso eran los levitas, para estar 24/7 al servicio del Señor. ¿No es así? Entonces, ¿qué hacía ahí? Sirviendo en una casa. Que todavía no le había dicho nada, todavía no le habían entrado a la casa. Solamente le había dado la razón de la cual él estaba ahí, se encontraba allí. Fíjate que quería hacer un comentario de eso. Muy probablemente el pueblo se había degradado en todos los sentidos. Claro que sí, estaban corrompidos. El sacerdocio. Y ya ni siquiera era un sacerdocio como debía ser y caminar. Porque eso muestra que llegan estos dos, que son levitas, y le dicen, aquí hay altar, pues aquí hablamos, ¿no? Oye, pues ora por nosotros, y es más, eres el oráculo para que nos digas, o el Señor nos diga si nos va a ir bien o mal. O sea, como que ya no hay Shabbat Shalom, family. el entendimiento claro y correcto de cómo debían suceder las cosas. ¿No? Sí, claro. Ahora, ellos sabían quién era ese levita. Le conocían, le reconocían. Claro. Y sabían que ellos habían sido designados al sacerdocio, aunque no en las condiciones que estaba este hombre haciendo de sacerdote, no de Adonai. Estaba fungiendo como sacerdote, mas no de Adonai, sino de ídolos paganos, con sus propias condiciones, con su propio fin. Pero de ahí se acordaron, ahí sí, ¿verdad? Oye, ya que hay un levita aquí, pues vamos a preguntarle, vamos a pedirle un favor. Se acordaron de consultar a Elohim. Mira, ¿quién iba a decirlo? Oye, hazle una consulta al Señor, ¿no? A Elohim, porque ahí sí mencionaron a Dios, a Elohim como tal. El sacerdote ahorita había un requisito. Era del linaje. Es el del linaje de Aarón. Falta saber si no era. Ahora vas a ver quién era este sujeto. Cuando querían un beneficio propio sin acatar el mandamiento antes dado sobre dónde debían establecerse y a quién debían echar ahí. Ellos tenían su lugar, ellos tenían su parte, pero como no quisieron echarle cara a los moabitas, a los amonitas, perdón, entonces buscaron una tierra donde hubiera personas que no eran diestros de batalla, unos pastores que estuvieran ahí apacentando sus ovejas y pudieran hacerse de esa ciudad para poder asentarse allí. ¿Esa era la voluntad de Adonai? No, la voluntad de Adonai era derríbenlos y esto será su heredad. Pero ellos no estaban acatando la voluntad de Adonai en ningún momento. Por lo tanto, cuando andamos en nuestro rollo por nuestra propia cuenta y algo se nos sale de control, ahí sí queremos la intervención de Dios, ¿no? Ahí sí queremos esa providencia del Señor. Pero cuando se trata de hacer las cosas bien desde el principio y conforme el designio de Adonai, ahí sí no hay tiempo. Soy muy joven, ahorita ando en otra cosa, tengo un trabajo que ahorita me demanda todo el día. Miles y miles de absurdos se anteponen a la verdad de que si no vivimos para Adonai, en vano vivimos. Escrito está, Romanos 14:7. Ninguno de nosotros, hermanos, presentes aquí y en los que estén viendo la transmisión, vive para sí mismo ni muere para sí mismo. Si vivimos, para Adonai vivimos, y si morimos, para Adonai morimos. De manera que tanto en la vida como en la muerte, de Adonai somos. Por eso ¿vieron por qué era necesario que hiciera esta introducción breve y escueta? Para poder entender esto, que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Que si decimos que somos cristianos, si somos creyentes y no damos la evidencia que esto conlleva, yo soy un buen cocinero, pero nunca he cocinado nada. Yo soy cocinero, pero nunca he cocinado para nadie. Yo soy un excelente cocinero, pero nadie ha probado de mi cocina. Poco raro, ¿no? Qué bueno que eras cocinero, pues serás cocinero para ti, ¿no? Porque yo no he probado nada de tus sones, de tus sazones. Bueno, pues este es un ejemplo absurdo, burdo, ¿no? Pero no está muy retirado de la realidad. El que dice ser creyente, pero no vive como tal, entonces es como ser un cocinero que no cocina, pero dice ser que es cocinero. Pero esto claramente no estaba en la mente ni en el corazón de estos hombres, el vivir para el Señor y el morir para Él. El sacerdote les dijo, vayan en paz, ¿no? Tengan shalom. Hashem ve con agrado la misión que llevan. ¡Uy! ¡Perdón! O sea, ¿perdón? Se atreve este hombre a hablar en nombre de Adonai en vano. Sigue pensando que es ministro suyo. O sea, este hombre
Estos le vinieron a recordar quién era. Sí, porque no dice, no dice, y fue y consultó a Adonai. No, este hombre a continuación le dice, vayan en paz, hermanos míos, porque el Señor ve con agrado lo que ustedes tienen propuesto. Este hombre sigue pensando que es ministro de Adonai cuando Adonai abomina la idolatría y todo lo relacionado a ella. Recordemos lo que dijo Adonai sobre sus ministros. ¿Va? Números 18:1. Yo me voy rápido. Hashem le dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa ancestral a tu cargo llevarán cualquier culpa relacionada con el santuario. Tú y tus hijos únicamente llevarán cualquier culpa relacionada con su sacerdocio. Asociarás también contigo a tus parientes de la tribu de Leví. No para ser sacerdotes, sino para ser ¿qué? Ministros del Señor. Pero no para oficiar un sacerdocio, porque los únicos que podían oficiar sacerdocio, ¿quiénes eran? El linaje de Aarón. Pero serán, la casa de Leví serán ayudantes para ustedes. ¿Va? Serán ayudantes para ustedes. Asociarás también contigo a tus parientes de la tribu de Leví, tu tribu ancestral, para que se unan a ti y te ayuden. Mientras tú y tus hijos a tu cargo estén delante de la carpa de la alianza, ellos cumplirán con sus deberes para contigo. ¿Ya? Y con la carpa como un todo, pero no deben tener ningún contacto con los utensilios del santuario ni del altar para que no mueran tanto ustedes como ellos. Porque solamente los sacerdotes, los Kohanim, eran quienes estaban habilitados para tener esta comunión con Dios. Este servicio al Señor tan personal, tan personalizado, tan detallado, pero también de muerte, si no se hacía correctamente. Estarán unidos contigo y cumplirán sus deberes de la carpa de reunión, todos los servicios de la carpa, pero ningún extraño se acercará a ustedes mientras cumplen sus deberes relativos al santuario y al altar, para que no vuelva la ira a golpear a los israelitas. Por esto yo tomo a tus compañeros levitas de entre los israelitas, ellos se te asignarán a ti en dedicación a Hashem, para hacer el trabajo de la carpa de reunión, mientras que tú y tus hijos tendrán cuidado de realizar sus deberes sacerdotales en todo lo relativo al altar y a lo que está tras la cortina. Yo haré su sacerdocio un servicio de dedicación a cualquier extraño que se acerque, se les dará muerte. Este hombre, que fue nombrado sacerdote, no por él, no por Dios, no por él mismo, sino por una persona que le contrató para su casa. Una persona pagana que tenía ídolos, que tenía, acuérdense lo que es un ídolo. Efectivamente. ¿Qué pasa aquí? Ciertamente su corazón, sus pensamientos, sus miembros estaban muy, pero muy lejos de Adonai. Tengamos cuidado, pueblo, de pensar que con la vida que estamos llevando, estamos honrando al Eterno, sin filtrarla primeramente por la Torá. Mucho cuidado, cuidémonos de la idolatría. Quizá yo no estoy adorando el día de hoy un muñequito, pero quizá hay algo que está ocupando el lugar de Dios, que debe ser el primer lugar en mi vida. Y esto es idolatría. Por lo tanto, esto es un delito de muerte, que lleva pena en sí de muerte, lo acabamos de leer. A cualquier extraño que se acerque, se le dará muerte. Y deberás cuidar cada una de las cosas que yo te estoy mandando para que ni tú ni ellos mueran. Este hombre está muerto y no lo sabe. Y nadie se lo ha dicho. No, a veces también sabes, si no lo quieres ver de la manera. Yo hablo por mí mismo, ¿no? La anterior semana estaba mirando una serie, ¿no? Y pues claro, te enganchas en la serie y dices, joder, sacas tiempo para esto, porque la conciencia del Espíritu del Señor, yo digo, Señor, esto es malo, no es bueno. Porque claro, me puedo estar alimentando de algo que parece bueno para mí, pero es malo. Efecto. Por eso todo familia debemos filtrarlo por la Torá. La Torá dice que es lícito, vale. La Torá dice, aléjate de esto, entonces, ¿qué debo de hacer? Alejarme. Y mira lo que dice, cuando los hombres regresaron donde sus parientes a Zorá y Estaol, vamos a apurar un poquillo para que no se nos haga tarde, sus parientes les preguntaron, ¿cómo les fue? Cuando volvieron estos espías, sus parientes le dijeron, ¿cómo les fue? Ellos respondieron,
Vayamos enseguida y ataquemos, porque encontramos que la tierra es muy buena y ustedes están allí inactivos. Todavía diciendo ustedes, holgazanes, levántense de ahí, no demoren, vayan e invadan la tierra y tomen posesión de ella. O sea, ni siquiera las personas que no sean diestras para la batalla pueden ir. Pues claro, porque como ya les habían dicho que Adonai va delante de ellos. No, y se habían percatado de que eran personas no de guerra, eran personas pacíficas. No, pero es que inclusive cuando la primera batalla que tiene el pueblo de Adonai cuando sale de Egipto, ellos no son soldados, pero Adonai está en medio de ellos y les capacita y les da la fuerza. Y ellos han hecho lo mismo. Entonces, vayan, ustedes están allí inactivos, no demoren. Vayan, invaden la tierra y tomen posesión de ella, que Elohim la ha entregado en sus manos. Cuando vayan encontrarán un pueblo confiado y el país es espacioso y allí no hace falta nada en la tierra. Salieron de allí, del clan de los danitas, de Tzorá y Eshtaol, 600 valientes, ceñidos con armas de guerra. Qué fácil es usar el nombre de Dios para nuestros propios fines, ¿no? Cuando el propósito es servirnos a nosotros mismos y no servirle a Él. Nuevamente te digo que tengamos mucho cuidado de utilizar el nombre de Adonai en vano. Por favor, para fines que no tengan nada que ver con una intención de servicio en gratitud a su benevolencia inmerecida, a su amor inmerecido. Para todo aquel va dirigido esto, ¿no? Quien usa el Señor para lucrar, quien está usando el nombre del Señor para su propio beneficio, para llegar a casa de un hermanito y bueno, pues el día de hoy no sé dónde comer, voy a visitar allá a la Zulita, pues seguramente, pues, como sabe que soy un siervo de Dios, me dará algo tan mínimo y absurdo como esto. ¡Ojitos! Porque el Señor nos ha indicado de que nosotros digamos a Zulita, ven a mi casa porque te quiero servir. Ven a mi casa porque te quiero alimentar, te quiero dar de comer. Vengan a mi casa, a eso nos llamó el Señor. No esperar de yo que yendo a la casa del chambelón, algún arroz con gris, alguna malanga frita. No, o sea, no debe de. No debe de. Que estaría bien, que estaría bien. Si algún día sucede. No perdamos el enfoque. No usemos el nombre de Dios para nuestro propio fin, porque en esto trae una consecuencia muy heavy. Subieron y acamparon en Kiriat Yarim, en Yahudá. Por eso es que ese lugar se llama Campamento de Dan hasta el día de hoy. Queda al oeste de Kiriat Yarim. De allí pasaron a la serranía de Efraín. Fíjate, algo tan fácil como es ir a la cordillera de Efraín, donde el Señor les había dicho que la tribu de Dan se iba a sentar, colindando con la tierra de Efraín, arrasar y decir, Señor, en tu nombre, como ahorita van, en tu nombre, Señor, porque tú nos has dado, tú nos mandaste, así que adelante. Pues no, fueron y caminaron, atravesaron todo, como dos tribus, Judá, Efraín, para poder ir y tomar posesión de algo que el Señor no les había dicho que debían de hacer. De ahí pasaron a la tierra de Efraín y llegaron a la casa de Micá. Curiosamente, claro, estaba en la limítrofe, estaba lejos del santuario del Señor, lejos de la presencia del Señor. Luego vamos a ver por qué es lo que digo esto. De lo que estoy diciendo. Allí los 5 hombres que habían ido a espiar la región dijeron a sus parientes, ustedes saben, fíjate, ya una vez que estaban los 600 hombres acompañando a estos 5, les dijeron, oigan, 600 parientes, ustedes saben que hay un efod, hay unas vestimentas sagradas para oficiar sacerdocio en estas casas y unos terafim, unos ídolos. Y una imagen tallada y una imagen fundida. Ahora saben lo que tienen que hacer. ¡Qué heavy! Así que se dirigieron allá y entraron en la morada del joven levita en casa de Micá y lo saludaron. Es como decir, vamos a entrar a Gecho y en Gecho hay mucho dinero, ya saben lo que tienen que hacer. Oye, pero el mandamiento es hacer la paz. El mandamiento es procurar la paz, ¿no? Paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Es lo que dice el Señor. Nada. Y le dijeron, hola. Los 600 danitas, ceñidos con armas de guerra, se pararon a la entrada de la puerta. Mientras los 5 hombres que habían ido a espiar entraron y tomaron la imagen tallada, el efod, los terafín y la imagen fundida, el sacerdote estaba parado a la entrada de la puerta y también los 600 hombres ceñidos con sus armas de guerra.
Mientras aquellos hombres estaban en la casa de Micá y tomaron la imagen tallada y la imagen fundida, el efod y las deidades caseras, ¿no? Manufactura casera. El sacerdote les dijo, ¿qué están haciendo? Y mira a continuación lo que dice la historia. Pero ellos les dijeron, cállate y pon la mano en la boca. Ven con nosotros y sé nuestro padre y sacerdote. ¿Prefieres ser sacerdote de la familia de un solo hombre o ser el sacerdote de una tribu y un clan en Israel? Fíjate esto. El sacerdote quedó agradado. Y dice que a continuación, yo quiero que se lo imaginen. Él le endulzaron, le dijeron, no tengo huesito, aquí tengo carne, ¿no? Tengo huesito con carne. Le endulzaron el oído y le pareció perfecto, estupendo. Y dije, a ver ustedes, dejen eso, porque yo me lo voy a llevar. Les dijo, lo que ellos empezaron llevándose, mira cómo termina el 20. Así que el sacerdote quedó agradado y él mismo tomó el efod, las deidades caseras, la imagen tallada y la imagen fundida y se unió al pueblo. Ustedes tranquilos muchachos, que yo me encargo. Lo que primero está diciendo, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están robando a mi señor? Cállate, pon tu mano en la boca. Y mira, es más, dijo, mira, es más, vamos a robarle también aquellas cositas. Y agarró, el chamaco está encantado y dijo, vámonos. Déjenlo ustedes, yo lo cargo, quietos. ¡Qué horror! ¿No? ¡Qué horror! Pensar en llevarse ídolos. Y no solo eso, o sea, hablando como el pueblo de Israel, ¡qué horror! ¡Qué aberración pensar en llevarse ídolos! Y no solo eso, persuadir a la gente que se coluda con ellos para llevar a cabo su plan abominable. ¿En dónde creen que están haciendo lo correcto? ¿Por qué están actuando de este modo sin pensar que este acto les llevará a algo peor de lo que ya estaban viviendo? Y la persuasión fue tan fuerte que ni ellos llevaron nada, sino que el mismo sacerdote, seducido por el dinero, la fama y todo lo demás, fue quien tomó todo lo que era suyo y lo que era abominable y lo llevó consigo. ¿De qué van todo esto? Pueblo, he de decir que muchas veces nosotros actuamos así sin darnos cuenta. Y lo peor es que a veces sí nos damos cuenta y aún así lo hacemos, pensando que nuevamente Adonai perdonará nuestras faltas, como anteriormente lo ha hecho. Pero recordemos que hay letras en el contrato, por así decirlo, que Adonai tiene con su pueblo, que hablan sobre este tema tan delicado. Hebreos 10:26. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, pecamos voluntariosamente, ya no hay más sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Elohim. Cualquiera que rechazaba la ley de Moshe moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. Si esto pasaba, la muerte física, por haber desestimado la ley, por haber rechazado, oye David, tú tienes que cumplir los mandamientos, yo no voy a cumplir nada, voy a seguir viviendo como yo quiera. Total, ya soy libre, ya no vivo como esclavo de Misraim. Con un testigo o 2, se le tenía que dar muerte según la Torá de Adonai. ¿Cuánto más? ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece quien ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y él también, el Señor, juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del único y verdaderamente Dios vivo. Ojito, y quiero aclarar, esto no significa cometer pecado no de muerte, accidental, ¿me explico? Esto no significa que si accidentalmente pecas, oye, yo solamente quiero decirte una cosita. Si contáramos al día, lleváramos la cuenta de las veces que nosotros pecamos, o sea, que transgredimos el mandamiento, en un solo día, lo multiplicamos por 7 días, y estos 7 días lo multiplicamos por 365, ¿te imaginas cómo estaríamos nosotros? Muertos, ya, cundidos en pecado, sin remedio. Oye, no manches. La mente completamente cauterizada. Eso es poniéndole un número, una cifra. Pero quiero que sepas que muchas veces nosotros fallamos aún sin darnos cuenta. Pero esto no te exime
de decirle al Señor al final de tu día, Señor, perdóname si el día de hoy he fallado contra ti y no me di cuenta. Que si no lo haces, ojo, no hay condenación en ello. El Señor ha expiado nuestros pecados. Pero lo que sí está condenando y aclarando este verso es que si tú lo haces ya con conocimiento de causa, si tú lo haces ya con dolo, deliberadamente, a esto sí aplica lo que acabo de leer. Entonces, como pregunta, a ellos que estaban haciendo todo lo que hemos leído, ¿aplica este verso? ¿Aplica este verso? Pues no, porque todavía no había venido Mashiach. Por lo tanto, ellos tenían la oportunidad de arrepentirse y hacer... Pero si no morir. Pero claro, si no morir, pero ellos tenían la oportunidad de arrepentirse y entregar el debido sacrificio a causa de este pecado, ¿no? Que esto ya era hatat, ya no era ni shelamim, no era ni una minjá, nada, esto ya era pecado por ofrenda por el pecado, por la expresión de tu pecado, que era hatat. Salieron otra vez, y así terminamos, poniendo a los niños, el ganado y sus bienes familiares al frente. Ya habían viajado cierta distancia desde la casa de Micá, cuando los hombres de las casas de alrededor de la de Micá se reunieron y alcanzaron a los danitas. O sea, se reunió todo el pueblo. Los vecinos aledaños a la casa de Micá dijeron, oye, estos te acaban de saquear tu casa, vamos por ellos. Y les llamaron y le dijeron los danitas a Micá, ¿qué sucede? ¿Por qué se han reunido? Y Micá les dijo, ustedes me han quitado mi sacerdote y las deidades que hice y se fueron. ¿Qué me ha quedado? ¿Cómo pueden ustedes preguntar qué está pasando? Pero los danitas le respondieron, no nos grites, que algunos hombres de aquí son muy desesperados y podrían atacarte y tú y tu familia podrían perder hasta la vida. Ay, Dios mío, me siento como en Chalco, en México, ¿no? Así. ¡Qué desgracia más grande, de verdad! ¿Qué podríamos comentar sobre esto si al parecer está todo más que dicho? ¿Será? Escuchen, algo muy importante, ¿no? Y yo estuve meditando y dije, ¿será esta la escuela de Shimshon? Oye, es la tribu de Dan. Claro. ¿Será esta la escuela de Shimshon? De su libertador, el fuerte y voraz, que hacía lo que quería cuando quería. ¿Qué me vienen a reclamar? Si yo solamente, ¿se acuerdan? Yo los maté porque me hicieron esto a mí. Como me lo hicieron a mí, yo se los devolví a ellos. No me importa nada. Podemos ver reflejados el mismo Ruach que estaba operando en Shimshon en ese tiempo, en estos hombres. Cállate, no grites, que hay algunos hombres aquí que se pueden irritar fácilmente y tanto tú como tu familia podrían perder la vida. ¿Podría ser la escuela de Shimshon esto? ¡Uf! Líderes, tengamos mucho cuidado en los pasos que demos, porque detrás, eso hablo para los líderes, porque detrás nuestro vienen personas que nos están siguiendo y sus actos se nos contarán como nuestros, si ellos nos imitan a nosotros. Y si al imitar contradecimos la Torah con nuestra vida y somos de tropiezo para ellos. Mateo 5:19. Cualquiera pues que anule un solo de estos mandamientos a uno de los más pequeños y le enseñe a otros a anular los mandamientos, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Por eso el apóstol Jacobo enseña y nos persuade en esto. Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis muchos maestros de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y lo digo con mucho temor, ¿eh? Cuando estaba haciendo, estaba tragando saliva. En ese contexto, Uh-huh. habían sacrificios que podían cubrirte de la ignorancia, de la Claro. culpa. Sí. Pero habían pecados que ni el mismo Yom HaKippurim Podía quitar, efectivamente. Hay pecados que arreglaste tú. Arregla, exactamente, ve y preséntate delante del Señor y Él decidirá el Tumim y el Urim. ¿Te acuerdas? Tumim y Urim. Yo creo que algunos de esos tenían pasándose con Sarah, ¿no? Sí. Cuando ya había afección y tenían sí o sí que ser apartados del pueblo. Sí, cierto, buena aportación esa, ¿eh? Entonces, familia, ojo, líderes, maestros, no os hagamos muchos maestros de nosotros. Cuidemos lo que estamos enseñando, militemos y sepamos que primero el ejemplo es lo que enseña. Y si hay personas que nos están viendo, a todos que estamos
enseñando Torah, tengamos mucho cuidado en ser realmente íntegros, practicantes genuinos de Torah. Ish Kadosh, ¿no? Ish Kedoshim. Estos hombres que han sido santificados y apartados para el mismo Señor, para su servicio. De modo que Micá, dándose cuenta de que ellos eran más fuertes que él, dio la vuelta y regresó a su casa, y los danitas siguieron su camino. Tomando las cosas que había hecho Micá y que había adquirido el sacerdote, pasaron a Laish, un pueblo tranquilo y confiado, y los mataron a espada y quemaron el poblado. Siguieron su camino tranquilos y serenos, como decimos coloquialmente. Nada les roba o les quita el sueño. A mí nada me quita el sueño. Tremenda oportunidad tuvieron para hacer teshuvá en ese momento que fueron confrontados por Micá. ¿Qué están haciendo, no? Que alguien se hubiera dado cuenta, oye, es cierto, ¿qué hacemos nosotros que somos el pueblo de Dios, que somos una de las tribus más pequeñas? Sí, pero que formamos parte del cuerpo de Mashiach, ¿no? Bueno, del pueblo de Dios en ese tiempo. Oye, ¿qué estamos haciendo? Ellos teniendo la oportunidad de hacer teshuvá no lo hicieron. No lo hicieron. Teshuvá, ¿recuerdan qué es? Arrepentirse, retraer nuestros pasos y volver a Dios. Volvernos a Dios. Sí, brother, es horrible. Y falta, y estamos aprendiendo. Con Shimshon, ya va. Entonces, pudiendo hacer teshuvá, no la aprovecharon. Y el confrontamiento de Micá pudo haberlos hecho reaccionar y decidir abandonar la idea de llevar maldición con ellos. Y a un sacerdote declarado enemigo de Adonai. Él mismo se declaró enemigo de Adonai y no lo hicieron. Pueblo, que no sea demasiado tarde sobre aquello que estemos haciendo o que estemos en punto de hacer. Retraigamos nuestros pasos del mal y volvámonos a Adonai. Sirvámoslo solo a Él, de todo corazón y sin reservas ni condiciones. Si estamos pensando en hacer algo que no va conforme a la voluntad del Señor, abstengámonos, detengámonos, miremos, examinemos, demos la oportunidad del Señor que salga a nuestro encuentro, que Él sea quien obre por nosotros. Oye, servimos a un Dios de milagros, servimos a un Dios que fue capaz de abrir el mar rojo en dos, que hizo descender fuego del cielo y mandó infinidades de experiencias para poder asolar a Egipto. ¿Por qué no confiamos una vez más en esto que estamos pasando? ¿Por qué no confiamos de todo corazón en aquel que se dio a sí mismo por ti y por mí, perdonando todo pecado de nuestra vida, quitando toda culpa, toda carta que estaba, de la cual nosotros estamos en ese testamento, dice la Escritura, atestados? Pecador merece la muerte, clavado en el madero fue por Yehoshua HaMashiach. Yo, David, merecedor de la muerte segunda, merecedor de todo el mal y el castigo que Adonai pueda desatar sobre mí, fui perdonado por Yehoshua HaMashiach en ese madero. Voy a deshacer lo que he comenzado a hacer. No voy a hacer lo que tenía pensado hacer. Y voy primero a consultar al Señor por medio de su Torah. No hubo nadie que viniera al rescate de estos pobres hombres, pues estaban lejos de Sedom y ellos no tenían trato con nadie. Estaba en el valle de Bet Rahob. Reedificaron el poblado y se establecieron allí. Y llamaron el poblado de Dan, según su antecesor Dan, que fue hijo de Israel. Por eso lo hicieron. Originalmente, sin embargo, el poblado se llamaba Lais. Orgullosamente Dan, tierra que no nos pertenece, porque no entraba en la tierra dada por heredad, ni nos costó poseerla, matando sin haber ejecutado el debido proceso de protección de guerra. ¿Se vean eso, no? Si Israel iba a iniciar la guerra con un pueblo, debía de mandar carta para decir, ábranse porque vamos con todo. Josué lo hizo muchas veces, incluso Gedeón, el otro, no, se me olvidó ahorita el nombre. El que entregó a su hija, el que le dijo, bueno, este hombre, me explico, él también fue ejecutor de este proceso. Nada, él los agarraron desprevenidos, durmiendo, estaban jugando, estaban comiendo, y les llegaron, actuando en contra de lo que dice la Torá, que cuando vayas a asolar algún lugar y vayas a querer hacer la guerra, envíes una carta para decir, soy David y te vengo a hacer la guerra, ¿estás dispuesto y preparado? Y tengo que esperar la respuesta. Y si no hay una alianza de paz, entonces
Darle duro. Ese es el debido proceso. El mismo Moshe, antes de que cayera cualquier juicio sobre Egipto, iba y le decía a Faraón: Arrepiéntete, déjanos ir. Y mira, un pueblo sin ley era quien estaba al mando según ellos y sus actos. Las acciones, pueblo, dicen más que 1000 palabras. Aunque abiertamente no declararan que vivían sin ley, sus acciones daban voces a cada paso que daban, que eran un pueblo sin ley, un pueblo sin temor a Dios. Los danitas erigieron para ellos una imagen tallada. Y aquí viene quién era este levita. Y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Menashe, y sus descendientes sirvieron como sacerdotes para la tribu danita hasta que el país fue al exilio. Se llama Jonatán. El levita sin nombre, al que se le había prometido que fuese sacerdote de todo el pueblo. ¿Por qué de una sola casa? ¿Por qué de una sola familia? De todo el pueblo y de toda la tribu. Aquí está. Qué desgracia acarrear maldición para sí mismo y su pueblo. Muchas veces no pensamos que nuestros actos tengan consecuencias severas y que éstas lleguen a nuestros familiares, hermanos en la emuná, trabajo, escuela, etc. Familia, pueblo, después de casi 300 años de haber entrado en la tierra prometida, ellos seguían en Egipto. Ya había pasado más o menos, por lo que va datando la historia y el conteo de los años, un lapso ya de casi 300 años que estaban ya siendo operadores de la tierra prometida, pero su corazón, su mente y todo su ser seguían en Egipto. Con la idolatría tan adentro de ellos que eran incapaces de verse a sí mismos mientras hablaban o actuaban, señal de que no deseaban someterse a la voluntad de Adonai, nombrando a un levita, sí, pero de linaje, no de oficio, como para poder ejercer un sacerdocio. Acuérdense recordando que solamente los sacerdotes eran los únicos linajes de Aarón. Este era familiar de Moshe, sí, está bien, de la tribu de Leví, vale, pero no vale para oficiar un sacerdocio. Ya era como darle Hacer lo que él quería. Entonces, fíjate, nombrando a un levita, sí, pero de linaje no de oficio. Ellos teniendo un tabernáculo en Shiloh, donde adorar, donde ir y adorar, servir al Señor, donde el Señor había decidido pernoctar momentáneamente, y es donde Dios diga, cuando Dios diga, y los levitas debían oficiar en donde Adonai había determinado habitar, no en donde ellos querían ni como ellos querían. No puede ser en mis términos, pueblo, no puede ser en tus términos. Tú vas a honrar el Orim a Dios por medio de su palabra, no con lo que tú quieras, con lo que tú bien te venga en mente, no. Es de corazón, es de buen corazón. Claro, ni como ellos querían, ni así como lo hicieron saber, sabiendo que este acto tendría dolorosas consecuencias posteriormente. Y terminamos con esto. Mantuvieron la imagen tallada que había hecho Micá todo el tiempo que la casa de Elohim estuvo en Shiloh. No hicieron honor al nombre de Dan, porque Dan viene de din, juicio, y el juicio de Dios es ¡Wow! más que de juicio. Acatar los mandamientos. Es increíble. De hecho, si ellos pusieron el nombre del pueblo Adán, históricamente hablando, ¿no? Por pura historia, por puro renombre histórico. Mantener un ídolo significa poner el lugar que le corresponde a Adonai, siendo este el primero en cualquier cosa. En este caso, el pueblo mantuvo su posición en primer lugar de rebeldía y falta de temor de Adonai, mientras por su decisión propia se mantuvieron distantes de Adonai, lejanos de su amor, de su benevolencia. Ellos pudieron acudir a pedir perdón, pudieron acudir a redimirse, a vindicarse. Ellos pudieron haberlo hecho. Oye, no tenían tan lejos el tabernáculo de Elohim. No estaba tan lejos de ellos, a unos cuantos días quizá, pero ellos podían vindicarse de esa manera, pero no lo hicieron, sino que había un proceso. Y no quisieron hacerlo porque lo hicieron a su forma y a su manera. Ahora, con esto cerramos. ¿Cómo quieres vivir el tiempo de vida que te queda a partir de ahora? Mira, pegado a Yehoshua o distante de él. Y pegado a Yehoshua ya vimos qué es. Pegado a su palabra, pegado a su presencia, pegado a lo que él diga y no lo que yo quiera. Mira, no hay nada más hermoso que estar pegado a Adonai. Leamos juntos el Salmo 112 y terminamos. Salmos 112.
Aleluya. Aleluya. Cuán bienaventurado es el hombre que teme a Adonai, que mucho se deleita en sus mandamientos. Poderosa en la tierra será su descendencia. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Luz resplandece en las tinieblas para aquel que es recto. Él es clemente, compasivo y justo. Bien le va al hombre que se apiada y presta. Arreglará sus asuntos con juicio, porque nunca será sacudido. Para siempre será recordado el justo. No temerá recibir malas noticias, pues su corazón estará firme, confiado en el Señor. Su corazón está seguro, no temerá hasta que vea vencidos a sus adversarios. Con liberalidad ha dado a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado con honor, lo verá el impío y se irritará, rechinará los dientes y se consumirá, el deseo de los impíos perecerá. Paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres, familia. Shalom Alejem. Nos vemos en punto de las 5 y algo, yo creo, lo que comemos y esto, para dar continuación con este estudio. Shalom Alejem, familia, Shavua Tov, un abrazo, y no echemos en saco roto lo que acabamos de aprender, porque quizá era un mensajillo así, ¿no? Pero es impresionante que nosotros podemos ver el amor de Dios. Esto no es una prédica wow, esto es el amor de Dios diciendo, pueblo mío, no se alejen de mí. Despierta, hónrenme, ámenme, más que cualquier cosa que ustedes deseen, porque si me tienen a mí, lo tendrán todo. Amén. Pues Shabbat Shalom, familia. Un abrazo.